En la escuela en la que estudié la primaria y secundaria, el programa de lecturas de la materia de español solía ser el de la serie de libros del Barco de Vapor, de Editorial SM. Libros infantiles y juveniles de autores muy poco conocidos y de una obra entretenida pero no resaltable. Sin embargo, el profesor que impartía español en la secundaria de la escuela había decidido implementar uno de sus diversos proyectos de apreciamiento cultural enfocado en la lengua española. En este caso, un proyecto de lectura el cual consistía en cambiar al programa de lecturas de secundaria por libros de literatura clásica y por así decirlo de culto en México y en Latinoamérica. Cabe decir que su programa de lecturas logró provocar en mí la afición a la lectura. Entre los libros programados para el primer año de secundaria se encontraba un recopilatorio de cuentos de Horacio Quiroga, el que en su tiempo no aprecié ni entendí su espléndida importancia trascendental y vigente a la que el profesor solía referirse. Sin embargo, fácilmente impresionable, me quedé grabado el nombre de Quiroga por el cuento de la gallina degollada. Gracias a esto, unos cuantos años en el futuro, decidí releer y buscar muchos de los cuentos del maestro Quiroga. Y tras quedar estupefacto por la lucidez de la muerte en sus cuentos, me llevó a declararlo el Edgar Allan Poe sudamericano, y a darles esta primera emisión de análisis literario a Editorial Mictlán. Pero antes que nada, ¿quién fue Horacio Quiroga? Nuestro amigo Horacio nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Así es, en vísperas del Año Nuevo. Nació en una familia grande, lo cual es normal para esa época. Era hijo del vicecónsul argentino de Uruguay, Prudencio Quiroga, el cual terminaría muriendo 2 meses después del nacimiento de Horacio, supuestamente por dispararse por accidente con su escopeta. Su madre se terminaría casando con otro hombre años después. Se dice que la relación con Horacio y este hombre fue bastante afectiva, hasta que termina experimentando este hombre un accidente que lo deja inválido y este termina suicidándose. El pequeño Quiroga y su familia tienen que continuar su vida con la normalidad necesaria, tiempo en el que se vuelve lector empedernido, principalmente de poesía. Horacio empieza a hacer viajes a Buenos Aires para visitar a una enamorada que tiene ahí, pero lo especial de estos viajes es que en 1898 conoce a uno de sus preferidos de la poesía, Leopoldo Lugones, con el cual hace una gran amistad. En 1899 funda la revista del Salto y en 1900 viaja a París, donde empieza a escribir mucho. Al regresar funda el consistorio del Geyser, el cual se puede resumir algo así como el Club de los Poetas Muertos, así como en esa película de Robbie Williams. En 1901 publica Arrecifes de Coral, su primer libro, y en 1902, jugando con el arma a uno de sus compañeros del consistorio, se le suelta un disparo por accidente y termina matando al dueño del arma, uno de sus compañeros del consistorio. Tras salir de un tiempo en cárcel y de investigaciones, se muda a Buenos Aires con su hermana, donde se vuelve profesor y adquiere la ciudadanía argentina. Tiempo después hace un viaje con Leopoldo Lugones a San Ignacio Misiones, donde se enamora del lugar inhóspito y de la selva. En 1908 compra unas tierras ahí y construye una casa. Para el año siguiente se casa con una de sus alumnas, Ana María Cires, y se muda a la casa de Misiones, donde adquiere cargos públicos y en 1911 tiene a su primera hija, Egle. Al año siguiente a su hijo Darío. En estas épocas sigue experimentando mucho con su escritura, pero en 1915 su esposa Ana María se suicida. Otra vez la muerte deja a Horacio sin saber cómo sentirse. Se muda con sus hijos a Buenos Aires, pero está sintiendo el inicio de una crisis económica. En 1917 sus conexiones políticas lo ponen de secretario contador del Consulado de Uruguay, y en 1919 su amigo Baltasar Brum se vuelve presidente de Uruguay y asciende a Horacio en el consulado. Aprovechando esta tan rápida mejora económica, puede dedicarse más a su escritura, y es en esta época donde salen sus cuentos y escritos más exitosos, incluso formando un grupo literario llamado Anaconda. En 1926 se muda de nuevo a Buenos Aires, donde en la plenitud escribe muchas revistas, tanto como artículos. Por 1927 se casa con María Elena Bravo, la cual era amiga de su hija Egle, y era muy joven, o sea, eso no le importaba mucho a Horacio en esa época. Con María Elena tiene en 1928 a su segunda hija, Pitoca. En esta época lucha por los derechos de los escritores y la profesionalización de dichos para una retribución justa. Pocos años le duró su estabilidad, pues empieza a chocar mucho con el consulado y al mismo tiempo sus novelas y cuentos dejan de tener éxito. Por ahí de 1931 decide mudarse con su esposa e hija menor a la casa de Misiones. Al mismo tiempo hay un golpe militar en Uruguay que provoca que se quede sin su cargo político y su situación empeore. Horacio se deprime y deja de escribir. Se recluye en el pueblo de San Ignacio Misiones, viviendo de un sueldo mensual que le consiguieron sus conexiones en Uruguay, que lo volvieron cónsul honorario, que la verdad suena mejor de lo que ganaba.
Su esposa y su hija pequeña deciden regresar a Buenos Aires sin él, dejándolo solo. Horacio, más deprimido aún, tiene que abandonar su casa para hospitalizarse, ya que le diagnostican cáncer gástrico. Y al final, para Horacio, como dice la escritora María Fernanda Maquiera en su estudio de Para noches de insomnio y otros cuentos, en la madrugada del 19 de febrero de 1937, bebió un vaso de cianuro y así murió, en la pobreza y la soledad. Oh, pobre Horacio. ¿Cómo resumir los cuentos de Horacio? La verdad es algo bastante difícil, pues cada uno quiere tema y subtemas y otras cosas, pero la manera más fácil de resumirlo es la siguiente. La mayoría de los cuentos de Horacio Quiroga no son cuentos breves, pero con una intensidad muy fuerte en las emociones plasmadas. Aparte de ser cuentos breves, también tienen una estructura narrativa muy curiosa, en la que se inicia relatando lo que va a servir de contexto del lugar y desarrollo de personajes, y a la mitad de los cuentos pareciera que no se desemboca en un final claro, hasta que ya casi alcanzando la última página, la última letra, aparece el final, el cual es un hecho sorpresivo, el cual suele ser perturbador e impresionable, pero que mantiene toda lógica. Los cuentos poseen un lenguaje preciso que no va a lo exagerado ni tienen mucha ornamentación y adjetivos inútiles, pero sí mantiene la magia de la escritura llena de figuras retóricas y con la elegancia del correcto uso de las palabras, sin digresiones que distraigan o vuelvan borrosa la percepción del lector. Varios de los cuentos de Quiroga tienen una clara inspiración en Edgar Allan Poe y Kipling, pero sin ser una copia, maneja muy bien la inspiración de estos autores para reflejar en diferentes épocas de su escritura, como su época de cuentos misioneros, en los que refleja la vida pueblerina en Misiones, así es en donde vivió, pero sin tocar cosas como prejuicios o cosas que se vean muy obvias, como intentar copiar el lenguaje de allá. La mayoría de los cuentos en Misiones son de experiencias reales de Quiroga, obviamente le añadió una que otra cosa, pero son casi lo mismo. Otra época de sus cuentos, aunque más que épocas como un elemento, es cuando en los cuentos se habla sobre la viudez y el tener que criar hijos solos, lo cual fue una de las principales preocupaciones de Horacio durante gran tiempo con sus dos primeros hijos. Y yo creo que es la manera más sencilla de resumir los cuentos de Horacio Quiroga. El tema general de sus cuentos y su trascendencia. La mayoría de los cuentos de Quiroga tienen como tema principal el de la muerte, pero en diferentes contextos y funciones, excepto por el hecho común en el que los protagonistas y personajes que mueren sorpresivamente adquieren en un punto casi al final una nítida y absoluta comprensión definitiva de que van a morir, pero donde se logra ver el proceso en el que con algo de tranquilidad lo aceptan y van dejando lo que los une en el mundo, van dejando lo que entienden como ellos hacia el infinito. Aunque la muerte aquí puede ser un elemento figura literaria también, que completa otros temas individuales de cada cuento. La muerte como figura o elemento funciona para materializar la libertad en situaciones de eterno conflicto, pero además la muerte como algo más hermoso de lo que muchos la consideran en los cuentos. A los personajes les aterra en cierto modo la muerte, le sienten un poco de miedo por dejar sus responsabilidades, pero a medida que van muriendo, la entienden como la solución a conflictos, y como lo común que es. Se aprecia incluso la muerte como la entrega del perdón y el momento en el que dejas tu lado individualizado para regresar al estado primigenio y volverse uno con el mundo. Ya para acabar con este video, que ya me análisis literario, pero es más como una biografía de Horacio, quisiera añadir este comentario. Horacio Quiroga es el Edgar Allan Poe sudamericano. Esta premisa la digo por la vida que tuvo Horacio y por el hecho de que la muerte no solo haya sido usada para temas, sino como elemento. Horacio Quiroga fue un maestro de la escritura con varios libros donde habla de la magia de la escritura, y con diversas recopilaciones que las editoriales siguen sacando a la fecha, casi 100 años después del éxito de varios de sus cuentos. Quiroga trascendió a la muerte, y esa estaba muy presente en su vida. Con la constante ida de varias de las personas de su vida, Quiroga soñaba con encontrarse con ella, y escribió todos esos cuentos para intentar entenderla, desde un modo más benevolente. Quiroga en la crisis y con sus hijos pequeños, vive en la eterna ansiedad, la cual intentó quitar con gran cantidad de proyectos culturales y de escritura, pero ya al final se resignó en una vida más sencilla, pero solitaria, en la selva de Misiones. Aunque claro, la soledad no era algo nuevo para Horacio, siempre estuvo solo. Con el fin de sus cuentos, tal vez también acabó su preocupación. La muerte siempre será un tema vigente, pues es uno de los tópicos con los que los escritores y cualquier alma vaga vivirá intentando desenmascarar. Han oído el dicho, la muerte no nos concierne, porque mientras existimos, esta no existe, y cuando esta existe, nosotros ya no. Pues siento que Quiroga respondería con su obra, diciendo que no es tan fácil, que ese vértigo es un conflicto primigenio en la relación con los tuyos, con los que necesitan de ti. Sin embargo, en ese momento en el que existe, es el momento de paz mayor lograda para la eternidad. Esto fue Editorial Mictlán.